y les bendiga a todos. Amén. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar enterados de las noticias del cielo. Muchas veces estamos enterados de las noticias terrenales, pero de las del cielo estamos totalmente en cero. Y vamos a ver, o sea que todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Y cuando uno anda desorientado, hermano, esto es peligroso, porque el tiempo malo cae de repente sobre la persona, a la hora que menos espera. Hay que estar siempre preparado. El Espíritu Santo es el guía de nosotros, el que nos guía, nos conduce a toda la verdad, nos revela todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:11, que un suceso acontece tanto al uno como al otro. Dice, el hombre tampoco conoce a veces su tiempo. Claro, habla del hombre cuando anda naturalmente. Y esta escritura se escribió el sabio Salomón en el tiempo aquel, o sea, cuando el Espíritu Santo no reposaba sobre todos los seres humanos, sino nada más sobre el profeta, el sacerdote y el rey. Mas ahora ya es diferente, ya hay otro trato. Dice la palabra de Dios en el libro según San Juan, Evangelio de San Juan, habla de que, o sea, en Juan 15, o versículo 16, capítulo 16, Juan 16, capítulo 16, versículo del 13 al 15, que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará toda la verdad y nos dirá todas las cosas que han de suceder, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere decir. Y dice, y nos dirá todas las cosas que habrán de suceder. Entonces uno con el Espíritu Santo está informado de todo. También dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículos 25 y 26, que la unción del Santo, o sea, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo del 26 al 27, habla que la unción del Espíritu Santo está sobre nosotros. No tendremos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, nos guiará toda la verdad, nos revelará todas las cosas. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener información de todo lo que está aconteciendo. Es más, ni siquiera esto está destinado para el Señor Jesús, sino para el Espíritu Santo, que es el que nos revela y nos conduce a toda la verdad. Por eso lo llaman el Espíritu de la verdad. Amén, porque Él nos guía, nos conduce a toda la verdad. Y le asignaron en este tiempo una función. Y la función es que nos enseñe todas las cosas, nos entrene, nos capacite, nos guíe, nos direccione. Y vamos a ver qué es la profecía. La profecía pronostica el futuro de lo que vendrá, sea bueno o sea malo. Y como sabemos, a veces también se pronostican tiempos buenos, pero también tiempos malos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, el libro profético, acerca de los acontecimientos que están por venir. Vemos en Mateo 24:12, habla de la multiplicación de la maldad. Vemos que esto es un evento negativo que viene, la multiplicación de la maldad. Dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También la apostasía también se profetiza y ya está en escena en este tiempo. La maldad también ya está en escena, ya entró en escena, pero se va a intensificar más y más, y la apostasía también. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que muchos en los postreros tiempos apostatarán de la fe, o sea, se volverán contrario a la fe. Predicaban la sana doctrina y dejarán de predicar la sana doctrina, apostatarán de la fe. ¿Y por qué? ¿Por qué causa? Es porque vendrán, o sea, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Entonces vemos que el enemigo, a través de los espíritus demoníacos, estará predicando en la iglesia. Pastor que no esté, y maestro de la palabra, y cualquier ministro que no esté en comunión con el Espíritu Santo, va a escuchar la voz de Satanás, va a escuchar la voz de los demonios, influenciado por los demonios, va a predicar cosas malas, hasta pornográficas y de todo, inmorales, algo que atente también contra la ética, contra la moral. También se pronostica confusión, tinieblas, ceguera, oscuridad. Estamos viviendo la iglesia de la Odisea,
Y esa iglesia está marcada por la oscuridad, por la tiniebla y por la confusión. O sea, tres cosas fuertes que vienen, que estamos viviendo ahora mismo y estamos en escena. Número uno es la multiplicación de la maldad. Número dos, la apostasía. Y número tres, la confusión, la ceguera espiritual. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que prepararnos, amén, para estas cosas que vendrán. Y esto Dios nos lo reveló por ahí el 15, aunque ya eso ya está en la Biblia, pero Dios trata y despierta la palabra. Cuando uno viene y le pide al Señor, Señor, dame dirección, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, qué se avecina, cuáles son las últimas noticias del rey. Y es esto, multiplicación de maldad, el 15 de diciembre, o sea, nos lo confirmó, ya eso ya estaba ahí. Entonces, tenemos que prepararnos, cuál debe de ser nuestra actitud ante esto. Vemos que tenemos que ser más fuertes en adoración. Dios nos creó para gloria y alabanza de su nombre. Y la adoración es algo que te protege, que te hace inmune. Vemos que Dios, con cánticos de liberación, nos rodea, como lo dice la palabra de Dios en el Salmo 32, versículo 6. Dice, tú eres mi refugio, con cánticos de liberación me rodearás. Y vemos que la adoración juega un papel importante porque nos garantiza tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si la presencia de Dios está con nosotros, ¿quién nos va a engañar? Nadie. Amén. Tenemos que tener y asegurarnos de la presencia de Dios. ¿Mediante qué? La adoración. También que el estudio de la palabra. Tenemos que invertir más en la palabra, más tiempo leyendo la palabra, porque la palabra va a ser el escudo protector que nos va a librar de todas estas cosas. También búsqueda de oración es otro medio para poder prevalecer y estar firme. La oración nos lleva a la búsqueda de Dios y a obtener la presencia de Dios. Bueno, eso nos lo dio el 15 de diciembre. Pero ahora el 1 de enero empezamos a buscar en los ayunos, el primero fue buscando dirección, porque si no, no sabemos para dónde vamos. Entonces el 1 de enero nos dio la palabra profética. Aquello era una palabra profética, pero generalmente, o sea, a nivel mundial y a nivel general, pero ahora como ministerio nosotros tenemos que saber cuál es el papel que nos corresponde y hacia dónde vamos. Y el 1 de enero nos dio la palabra profética de marchar hacia adelante, avanzar sin detenerse y prohibido estancarse. Basado en Deuteronomio capítulo 1, versículo 6 y Deuteronomio capítulo 2, versículos 2 y 3, donde Dios le dijo a Moisés, basta ya tanto tiempo de rodear este monte, de darle vuelta a este monte. Marchaos al norte, le mandó a que avanzaras. Así también, esta palabra Dios también me la había dado hace tiempo, una vez que tuve como un problema ministerial y no sabía a dónde iba porque fue un golpe fuerte. Y yo le pregunté al Señor en ese momento, yo le dije, Señor, ¿qué debemos de hacer nosotros como ministerio y hacia dónde vamos, Señor? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Y el Señor me mostró Jeremías 29, los primeros versículos de Jeremías 29, donde dice construir casas. O sea, había una debacle, había un ataque fuerte del enemigo en ese tiempo. Ellos habían quedado hasta cautivos y muchas cosas. Los habían atacado al pueblo de Jerusalén y le dijeron construir casas, edificar casas, darle esposa a tus hijos que se casen. O sea, que siguieran hacia adelante, que la vida continuaba y que siguieran edificando. Usted sabe que hay gente que dice, ay, pandemia, ¿no? En este tiempo no voy a construir, ni nada de esto. No, hermano. Nosotros, hermano, el reloj de Dios no se para. Nosotros tenemos que seguir, pase lo que pase, en medio de las circunstancias. Amén. Por eso el ministerio va por encima de todo lo que te esté pasando. Eso no tiene nada que ver. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. El gozo va por encima de todas circunstancias. No importa, hermano, que se vean las cosas oscuras, negras, pero tú tienes que tener gozo, amén. Lo que es el gozo, hermano, es un fruto del Espíritu que va por encima de todas las circunstancias terrenales que puedan pasar. Entonces nos dio esta palabra de marchar hacia adelante,
Avanzar sin detenerse y prohibido estancarse. Hay una prohibición que usted no se debe de estancar, que usted debe de seguir pase lo que pase. Nos dio esta segunda palabra el mismo día. También, tomar posesión de las promesas y territorio que en fe Dios nos ha dado. Tenemos que tomar posesión de eso. Amén. Dios nos tiene muchos terrenos. Amén. Nos tiene otros templos que tenemos que construir. Y saldrán de nuestros lomos más pastores, más ministros. Bueno, ahora requisitos para que esta palabra profética tenga cumplimiento. Hay unos requisitos que Dios nos dio mirando la vida de Moisés, que fue un hombre de éxito. Número 1, ser manso. Dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso que existía sobre la tierra. Y si tú eres manso, hay promesa para los mansos. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hay otros versículos más que hablan como creo que hasta el Salmo 37 habla que los mansos poseerán la tierra. Vemos también que nos dio la palabra de ser fieles. Dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso que había sobre la tierra. Y también Dios, cuando murmuraron contra Moisés, le dijo a Aarón y a María, porque él no ha tenido temor de murmurar contra Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea que Dios lo respaldaba porque Moisés era fiel. También nos dio la palabra de no tener, o sea, para conquistar, para poseer, no hay que tener malas alianzas. Tienes que ver con quién andas. Entonces, dice la palabra de Dios, que ellos se conviertan a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y las malas alianzas nos traen tropiezos y nos traen atraso. Y las mismas maldiciones, influencias que le estén pasando a la otra persona, se te van a pasar a ti. Como conversaba yo con el pastor Aarón, de un caso, de una nación que se unió, por ejemplo, a un gobernante que andaba fuera de orden, hasta ateo, y no creía en Dios. Y vemos que después esa persona, ese presidente que se unió a ese mandatario, también le pasaron hasta peores cosas que lo que le pasó al mandatario con el cual se unió y hizo alianza. Entonces, las malas alianzas nos traen quebrantamiento y nos traen terror. También nos dio la palabra de obediencia total. Vemos Josué, un gran ejemplo. Dice que Josué cumplió fielmente todo lo que el siervo de Dios Moisés le dio. Y vemos que tuvo éxito en todo, porque hizo conforme a todo lo que estaba escrito. Número 5, ser adicto al Espíritu Santo y a la presencia de Dios. Tiene que haber una adicción en nosotros, un deseo, una gana, así como el drogadicto tiene una pasión hacia la droga, que no puede vivir sin la droga, así nosotros también. Debemos de que esa adicción se despierte en nosotros, ese deseo que no podamos vivir sin Dios y sin orar y sin leer la palabra. Bueno, los programas de los 7 días de ayuno, del 1 al 7 fueron estos. Como se lo dije, el primer día fue buscando dirección de Dios, orientación y guianza. El segundo día de ayuno empezamos a enfocar los requisitos para que la palabra profética tenga cumplimiento. Ya empezamos a ponerlo en práctica. Vimos la importancia de la adoración y altares de adoración, lo que es importante la adoración en nuestro hogar, en nuestras casas, en el ministerio, en todo, y que seamos unos verdaderos adoradores de Dios. Esto nos va a traer muchas victorias en todo. El tercer día de ayuno, que fue ayer, vimos mayor búsqueda en oración y la importancia de la adoración, de la oración. ¿Cuántos se edificaron ayer? ¿Cuántos aprendieron? Aprendimos bastante. A mí también el Espíritu Santo ya me había revelado unas cosas, pero me terminó de revelar más cosas. Y quiero decirles que esa enseñanza vino en el Espíritu así. Todo el material que yo le di ayer, eso me lo dio el Señor en 10 minutos. Y largo, porque duramos bastante. Pero cuando las cosas vienen de Dios, hermano, eso es inmediatamente una revelación bien fecunda. Amén. Hoy vamos a ver en este cuarto día de ayuno la importancia de la palabra de Dios y su estudio. Hoy vamos a salir bien edificados. Yo creo que usted ayer se fue diferente como vino, ¿verdad? Y aprendió más. Amén. Se llevó más armamento y se fue más edificado, mayor material.
Hoy también, hermano, va a suceder lo mismo, usted se va a ir diferente. Porque usted tiene que venir aquí con una expectativa. Me voy a llevar algo, yo no voy a aguantar hambre allá. Sí. O sea, a pasar hambre, o sea, en un ayuno, estar mirándole la cara a los demás, o a no prestar atención, que se hable por hablar y oigo, está hablando esto interesante, pero no se me graba nada. Entonces, perdió tiempo. Entonces usted tiene que venir con una expectativa a recibir. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Tú tienes que deleitarte, venir con una expectativa. Amén. Un deleite, una pasión. Voy a ver, que voy a aprender. Dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para la salvación. Tú tienes que venir como esos bebés, hermano, que se prenden del seno de la madre con avidez así. Y, hermano, y un gran deseo de saborear ese alimento. Así nosotros, cuando vayamos a la iglesia, cuando vayamos a un servicio, hermano, no camine por caminar, de que voy, no, hermano, yo tengo que llevarme algo, tengo que aprender algo. Cuando usted va con ese deseo, hasta si un niño habla y da una reflexión, usted aprende. Aunque no tenga mucha revelación, pero ya con el versículo que digo, ya Dios le está dando revelación. Entonces, si usted no viene, hermano, con esa intensidad, hermano, no va a pasar nada. La palabra opera un resultado de acuerdo y depende como usted la recibe. Si usted está con deseo de recibirla, pasarlo. Si no, no. Porque esta es la fe, tener expectativa, tener deseo. Y el justo por su fe vivirá. Mire, dice la palabra de Dios en el Salmo 90, verso 12. Enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que usted no viva la vida por vivir, sino cada día usted tiene que extraerle un mensaje, una sabiduría. Tiene que crecer cada día, hermano. Amén. Pero no viva la vida por vivir. Sí, usted dice, tenga esta expectativa, que voy a aprender hoy. Hoy tengo que tener algo de aprendizaje. Pero si usted vive la vida por vivir, hermano, vemos que así le pasaba a Hitler. Hitler iba a una parte y empezaba a mirar, estaban cantando ópera y él mirando el techo, mirando. Mire cómo terminó Hitler. Entonces usted tiene que tener expectativa, o sea, de aprender. Amén. De cada día llenarse, mire, dice la palabra de Dios en el Salmo 119, Salmo 19, los primeros versículos, habla ahí, o sea, que un día emite palabra otro día, creo que es desde el 1 en adelante. Un día emite palabra otro día, y una noche proclama y declara sabiduría otra noche. O sea, que cada día hay sabiduría, ¿no? Y hay palabra de Dios. Un día emite palabra otro día. O sea, que cada día hay palabra. Y dice, y otra noche proclama y declara sabiduría a otra noche. Entonces usted tiene que capturar, hermano, vivir capturando y tener un buen depósito, Cuando viene a ver, usted tiene las defensas altas y usted se vuelve sabio. Dice, lea la Biblia y se volverá sabio. Dice que en Proverbios habla, o sea, del que ama la sabiduría se vuelve sabio. Entonces hoy vamos a ver la importancia de la palabra de Dios y su estudio. El día 15, que es mañana, vamos a ver lo que es la fidelidad y la mansedumbre. El día 6, pasado mañana, vamos a ver las malas alianzas y la obediencia total. Y el día 7, ya cerrando, vamos a ver la adicción al Espíritu Santo y a la presencia de Dios. Este es un tema importante. Lo vamos a dejar como cierre, vamos a cerrar. El domingo va a ser el cierre del ayuno. Y queremos hacer un asado para cerrar el ayuno. Amén. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la palabra de Dios. Amén. Una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado es la palabra de Dios. Amén. Vemos que es un arma fuerte en la batalla y en la guerra espiritual. La guerra espiritual, como sabemos, es una guerra de palabras. Mire, vamos a ver, guerra. Hay guerra física, hay otra guerra que es psicológica, hay otra guerra que es de que cuando lanzan, por ejemplo, virus y eso, guerras biológicas. Hay otra guerra que es cuando es de pura palabra y temor y de todo. Existen cantidades de tipos de guerra. Pero aquí vamos a ver, o sea, guerra espiritual. Espiritual quiere decir en el espíritu, no que tú te vas a enfrentar y vas a pelear con alguien y que tienes que hacer ejercicio, o sea, para estar fuerte, aprender a manejar una espada física, un revólver, no, hermano.
Esto tiene el nombre claro, espiritual, o sea que es en el espíritu. Porque los demonios son espíritus, ellos no son materiales. Entonces tú te vas a enfrentar, esta guerra es contra seres espirituales, huestes de maldad que operan en las regiones celestes, en la otra dimensión que tú no ves, no es en esta dimensión física que tú tocas, palpas, tanteas, ¿no, hermano? Es la otra región espiritual y por lo tanto tú tienes que saber cómo pelear esa batalla, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10 versículo del 3 al 5, que aunque usted ande en esta carne, en este cuerpo, usted no milita, término militar, no milita en la carne, en este cuerpo, sino las armas de nuestra milicia, hablan que estamos en un entrenamiento militar y una guerra militar, dice, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Como por ejemplo, ¿cuáles son las armas poderosas? La palabra, la sangre de Jesús, el Espíritu Santo, los santos ángeles, la adoración, el amor y otras armas, hermano, como el nombre de Jesús, un arma poderosa. Y así, hermano, pare de contar, estamos pero bien equipados, tenemos todo el armamento y poderoso, amén. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y todo aquello que se levanta y capturando todo aquello que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces aquí está claro, hermano, explicado que no es una guerra física, y también dice que la lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos, sino contra potestades. Y la palabra es espíritu, la palabra no es algo físico. Usted no ve la palabra, ¿cómo la va a demostrar físicamente? No puede, o sea, muéstrame la palabra, porque la palabra es espíritu. Aquí yo estoy hablando y está saliendo una palabra. Claro que esto trabaja con la imaginación. Cada palabra, mire, el pensamiento es tan rápido y la mente es tan rápida que uno dice la palabra y ustedes enseguida se van ubicando imágenes, pero eso es rápido, usted no sabe, hasta ahora es que yo me estoy deteniendo, hermano, a esto, lo que estoy diciendo, pero de verdad que las palabras trabajan en base a la imaginación, o sea, todo, y ustedes van entendiendo también, y la fe le trae fe, o sea, la palabra le trae fe, ustedes van poniendo imágenes y se va creando la fe ahí mismo, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también viene por orar también. Pastor, en estos días me decía un tío que de madrugada lo molestaba un espíritu de muerte. Sí. Y yo le decía que cómo se iba a defender. Él me dijo, voy a buscar un machete y lo voy a cortar. Y yo le dije, muy posible, porque ellos no se pueden cortar porque ellos son espíritus, así no te pueden defender. O sea, no tienen conocimiento de la palabra, no es creyente. Y me daba risa y a la vez lástima, ¿no? Porque un ser así, como usted defiende, una persona sola, en un lugar, es muy posible que se defienda con un arma física. Mire, yo he visto a estas policías pidiéndome ayuda y les hemos dado bastante ayuda. Atormentados gravemente por demonios que no saben qué hacer. Y tienen armas y de todo. Entonces, porque ellos llegan ya a la conclusión, o sea, de que ya esto ya es espiritual, que ya se les sale de las manos porque ellos físicamente no se pueden medir. Por eso es que es una guerra espiritual, donde combaten la verdad con la mentira. ¿Qué es la guerra espiritual? Es una guerra de palabras, donde combate la verdad con la... Y no solamente de palabras, hasta de pensamientos también. Es una guerra de palabras y de pensamientos, donde combate la verdad con la... ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Juan 17:7 dice, santifícalos en tu palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Y dice el Salmo 119 que la suma de toda tu palabra es verdad. Entonces tú te vas a enfrentar con la verdad, que es la palabra. ¿Contra quién? Hay palabras también de Satanás y pensamientos y saetas, pero de puras mentiras. Las armas de él son la mentira, el engaño, la tracalería, la confusión. Es las armas que él usa. No son claras las de él, son oscuras, son de tinieblas, pero las de nosotros, la verdad, es la luz. Entonces nos vamos a enfrentar con él, con la palabra. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la abre comerá de sus frutos. Entonces, a través de tu boca tú tienes un armamento tremendo. Ese armamento puede matar y puede dar vida.
O sea, lo que tú tienes en tu boca. Vemos en Mateo 4, del 1 al 11, las armas que usaron en la confrontación que hubo entre el Señor Jesucristo y Satanás. ¿Qué fue? Pura palabra, hermano. Jesús le decía, escrito está, y con el escrito está. Le lanzaba todo su armamento. Y Satanás quiso usarlo, pero para engañarlo. Satanás le dijo, lánzate, porque escrito está, que él enviará tus ángeles cerca de ti, para que te sostengan en los brazos y tu pie no tropiece en piedra. Le citó el Salmo 91, versículos 11 y 12. Satanás también se conoce la palabra, sí, también puede engañar con la palabra, el que no esté bien plantado y parado. Jesucristo le dijo, y escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tuyo. ¿Qué le estaba diciendo Satanás? Satanás le estaba diciendo, la palabra dijo una verdad, pero fuera del contexto, que ahí no aplicaba. Lo que Satanás le decía era verdad, no le, porque le citó la verdad de la palabra, pero ahí no aplicaba, ahí no aplica eso, fuera del lugar, ahí no cabía eso, no encajaba ahí. Y eso hacerle como un juego ahí de palabras para engañarlo, porque hay gente, y así engañan los falsos profetas. El Señor dice así, y enseguida la gente se queda así. Ay, el Señor habló, que ahora mismo te tienes que mudar de tu casa, o tienes que regalarme la casa. Y enseguida la gente se asusta, Dios habló, y si yo no lo hago me puede matar Dios, o me puede suceder una desgracia, un accidente. Entonces, vemos que Satanás trabaja con la intimidación, con la amenaza, con el engaño. Las armas que usaron cada uno fue la palabra, porque Satanás también usó la palabra, también, claro, hay palabras que no son de la Biblia, pero usó la palabra también. O sea, ahí dime tú que yo te diré. Satanás usaba las palabras llenas de engaño y mentira, y Jesucristo se defendía y atacaba a la vez con la palabra de verdad. La palabra de Dios nos dice, bueno, ya vimos en 2 Corintios 3:5, que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, por lo tanto es una guerra que es en el Espíritu. Mire, ¿cómo vamos a pelear esta batalla? Con la palabra también. Jeremías 1, capítulo 1, versículo 9 al 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Este es el profeta Jeremías. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mire, ¿cómo hizo Dios? Como Jeremías dijo, ay Señor, tengo miedo. Esa gente, o sea, porque era un pueblo de dura servir, y no era cualquiera que se le medía. Es más, que Jeremías decía que cada vez que hablaba, lo bofeteaban, lo tiraron en una cisterna. Y dice, cada vez que hablo de ti sufro afrenta. Porque, o sea, Jeremías le tocó ser profeta en un tiempo en que había una corrupción enorme. Y lo que pronosticaba era pura destrucción, y a la gente no le gusta, hermano. Que le digan, o sea, que lo confronten, tú estás en pecado, tú estás mal. Los reyes estaban mal, hermano. Y él en su cara se lo decía. Y él decía, una vez hasta lloró. Dijo, Señor, no vuelvo a predicar, dije, no vuelvo a predicar más tu palabra, Señor. Si cada vez que abro mi boca es calamidad, afrenta es lo que recibo, Señor, humillación. Y lloró. Y vino, dice, y no lo pude sufrir, dice. Hubo en mí un fuego, o sea que me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo. Y otra vez estoy, o sea, profetizando, hablando. O sea, porque cuando Dios pone algo, aunque tú digas, no lo voy a hacer, hermano, ya estás ya marcado ya por Dios. Cuando cayó los huesos, sentía que se moría. Sí. Entonces vemos, o sea, que Jeremías le tocó, hermano, en ese tiempo no era cualquiera que se le medía, porque iba en juego su vida, hermano. Su vida estaba en riesgo cada vez que hablaba. Lo metían preso, lo bofeteaban, le hacían de todo, lo golpeaban. Y entonces mire lo que dijo Dios, él ahí en este pasaje, él le dice, Señor, soy un niño, no sé hablar, o sea, cuando Dios vino y lo llamó, soy un niño, o sea, soy de poca edad. Mire, llamó a Jeremías a temprana edad, hermano. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea, mire para acá. He aquí, he puesto mis palabras, se sacó la palabra, Dios, de tu boca. Y te la he puesto en tu boca. ¿Para qué? He puesto por profeta, dice, a todas las naciones y reinos. Dice, te he puesto por profeta, reinos y naciones. ¿Para qué? La misión tuya es, con las palabras que yo te he puesto en tu boca, es para que arranques, arruines, destruyas y derribes. Y para que edifiques y plantes también. O sea, la palabra opera donde el resultado destruye y levanta también. Claro, usted tiene que destruir las obras del diablo. Aquí es aplicable a las obras del diablo, al reino de Satanás.
y todo. Entonces, mire, hermano, ¿con qué Jeremías iba a hacer eso y se iba a medir a los reyes? Con la palabra de Dios que Dios había puesto en su boca. Y también lo dice aquí en Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, las palabras de Jeremías iban a ser como candela, como fuego, y como martillo, destruyendo, o sea, todo lo que se le oponía al reino de Dios. La palabra de Dios quebrantará en pedazos cada roca que se oponga a los propósitos de Dios. Así hay algo que se está oponiendo, por ejemplo, un expendio de licores. Empieza, hermano, a darle con el martillo de la palabra y a derribarlo. Cada día, usted declarando palabras de destrucción, de ruina, de desolamiento. Arruina, destruye, derribe, empieza a derribar. Y eso se va cayendo, hermano, porque eso es como un martillo en el mundo espiritual. Usted le va dando y hasta que el expendio de licor quiebra, hermano, inmediatamente. Un centro de brujería empieza a darle y a darle. Una gente, hermano, que empiece a poner pura música y sean los azotes de barrio y todo, usted empieza a orar, hasta que se va y se destruye esa fortaleza. Centro de prostitución también. Use la palabra de Dios, aunque no se caiga enseguida, pero todos los días dele con el martillo, dele. No pierda la paciencia, siga dándole hasta que se destruya. Es como la enfermedad. La enfermedad, hermano, es, usted sabe, yo aplico este mismo versículo de Santiago 4:7, dice, resistí al diablo. Dice, someteos a Dios primero, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué tienes que hacer tú con la enfermedad? Sométete a Dios, resiste la enfermedad y ella huirá de vosotros. ¿Cómo veo yo la enfermedad? A veces hay enfermedades que tú ahí mismo la cortas porque es un arbolito y que está saliendo ahí apenas, está naciendo, y ahí mismo te la quitas. Pero hay otras que ya son troncos, ya árboles enormes, grandes, y no se va a caer, hermano, sino más con un hachazo que le meta. Ya lo tumbé. Todos los días tienes que irle dando con el hacha de la palabra. El hacha está puesta al pie del árbol. Y usted empieza a darle, porque la enfermedad es un mal fruto. Y empieza a darle todos los días. Ya te cansaste, ya, bueno, mañana sigo otra vez. Me armo otra vez de valor y voy con más fuerza. Aquí estoy otra vez y empieza a fincar. Y alrededor dándole vuelta, dándole hachazo a la enfermedad. ¿Qué es los hachazos? Por la llaga de Cristo yo fui sanado y ciertamente Cristo llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, opresión demoníaca, enfermedad maligna, te vas de mi vida. Tu palabra es medicina para el cuerpo y refrigerio para mis huesos, Señor, aplico. Y empieza usted, ese es como dale con el hacha, dale. Y le va dando alrededor cada día, hasta que se va debilitando y usted ve cómo los árboles caen ya cuando ya usted ya le ha corroído todo. Va quedando en un hilito hasta que ¡pum! Cayó. Y usted se sana. Pero usted tiene que ser insistente. Hay enfermedades que no se van así nomás. Entonces también así es la palabra que opera como martillo, opera como espada, opera como fuego que va quemando. Y usted tiene que saber esos efectos, cómo aplicarlos. La palabra de Dios actúa como fuego, Jeremías 23, 29. Como martillo, Jeremías 23, 29 también. Como espada aguda de dos filos, Hebreos 4:12, porque dice, porque la palabra de Dios es un organismo que está vivo y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Amén. 12:9. Hebreos 4:12 y Efesios 6:17, que dice, y sobre todo tomad en la armadura de Dios, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está claro, que no vas a tomar cualquier versículo de aquí, sino que es espada. Dice, y sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o sea, lo que Dios habló, no lo que habló Satanás, no lo que hablaron los hombres, porque en la Biblia hablan todos. Amén. Dios solamente no habla, usted tiene que agarrar lo que Dios mismo, hermano, se responsabilizó a cumplir. Amén. Dios responde por eso, lo que Dios responde es por lo que Él habló. Y usted tiene que hacer diferencia. ¿Dónde Dios habló y dónde Dios no habló? ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios en la Biblia? Aquí hay de todo, escudriñar las Escrituras, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. ¿Efesios qué? Efesios 6:17 dice, y tomad la espada del Espíritu,
La espada del Espíritu, hablan de qué es la palabra de Dios. Ahí mismo te aclaran, no hay que buscar intérpretes, no hay que buscar más nadie. Ahí mismo te dicen que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y ahora yo se lo aclaro más a ustedes, que es lo que Dios habló. No todo esto te sirve de espada de Espíritu. Dice que en el año 5 reinó el rey Usías, eso es histórico. Tú lo vas a decir un demonio y que este efecto te va a hacer nada. Amén. Entonces tomaron y marcharon hacia el sur. Eso, un versículo que te va a servir. De nada, aunque está en la Biblia, pero eso no es palabra de Dios. Es un registro nada más como de algo que sucedió histórico. Es un agente para dar vida. Juan 6:63. Dice, la carne para nada aprovecha. La palabra, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado contienen espíritu y contienen vida. O sea, es un organismo para dar vida. Es un agente de vida. La palabra de Dios sustenta y mantiene todas las cosas. Hebreos 1:3 dice que todo fue creado por la palabra de Dios. Y sin la palabra no se hubiera hecho nada. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 28. Dice, vivifícame según tu palabra, porque la palabra tiene vida. La palabra de Dios sana. Salmo 107, versículo 20. Dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Salmo 107, versículo 20. Y Mateo 8:16 dice, y sanaba y echaba fuera a los demonios por la palabra, por medio de la palabra. Libre de la aflicción, Salmo 119, versículo 7. Señor, líbrame de la aflicción, susténtame según tu palabra. Salmo 109, versículo 7. Alumbra y da entendimiento, 119, versículo 130. Que habla la exposición de tu palabra, alumbra mis ojos, o sea, te da visión. Una persona que no lea la Biblia no tiene visión. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice, en aquellos tiempos escaseaba la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque escaseaba la palabra. O sea, en el tiempo en que nació Samuel, que estaba el sacerdote allí. Dice, y la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. No había visión. Cuando no hay palabra, no hay visión. Ni siquiera. Ordena los pasos del hombre. Salmo 119, 133. Dice, Señor, cuando aprendiere tu palabra, mis pasos se ordenarán. Por ejemplo, tú no puedes cambiar si no tú conoces la palabra. La palabra es la que va a ordenar tu vida, va a ordenar tus pasos. La palabra es delicia. Salmo 119, versículo 143. Dice que tu palabra es mi delicia. Y también dice el Salmo 1, que en su ley medita de día y de noche y en ella está su delicia, está el mejor manjar. La mejor comida está en la palabra para alguien que ama a Dios. Y como Job decía, Señor, decía tu palabra más que la comida. Usted sabe, hermano, que la comida es lo más importante para todos los seres humanos. Pero Job llegó a ese nivel espiritual bien alto, que prefería mejor la palabra de Dios que la comida. Y dice la palabra de Dios también en Mateo 4:4 y también en Deuteronomio 8, que es el versículo 2. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo. Es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Salmo 119, versículo 151 dice, la suma de toda tu palabra es verdad. Y Juan 17, 17 dice, santifícalo en tu palabra es verdad. Y Salmo 119, versículo 160 también lo confirma. La palabra de Dios trae paz. Salmo 119, versículo 165. Dice, cuando conozca tu palabra viviré en paz. Y no resbalarás. Salmo 119, versículo 165. Echó fuera, en la palabra de Dios, echa fuera demonios. Dice que Jesús echó fuera demonios por la palabra. Eso es en Mateo 8:16. Dice, y echaba fuera los demonios por la palabra.
La palabra de Dios es veloz, tiene una velocidad tremenda. Salmo 147, versículo 15. Dice, Él envía su palabra y su palabra a la tierra, envía su palabra a la tierra y la palabra viaja velozmente. Una velocidad vertiginosa. Supera todas las velocidades. Mateo derrite también, tiene efecto para derretir. Salmo 147, versículo 18. Dice, envía su palabra y los derrite. Porque es importante, hermano, que estudiemos la Biblia, la importancia, para poder estar firmes, sostenernos ante las cosas que vendrán y para que se cumpla la palabra profética. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, número uno, vamos a verla primeramente, que es la constitución celestial del reino de Dios. La palabra de Dios es la constitución celestial del reino de Dios. Por este libro es que nosotros nos regimos. Amén. Y no solamente es una constitución, sino también, hermanos, te capacita, te entrena. Y es un armamento tremendo. O sea, esto es polifacético. Tiene multitudes, hermanos, de maneras de obrar. Amén. Y opera diferentes resultados. Por eso este es un libro poderoso que Satanás ha querido destruir, lo ha querido quemar, ha hecho de todo, ha hecho peripecias, pero no ha desaparecido. Dice que siempre permanecerá la palabra en los cielos y la tierra. Séquense la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios es viva y permanezca para siempre. Amén. Vemos que es la constitución celestial, en el cual usted sabe que en la constitución celestial hay artículos, hay cosas. Y cuando usted no lo maneja bien eso, ese es el problema de muchos cristianos, mucha gente, nuevos creyentes, que se bautizan, se convierten a Cristo y no leen la constitución celestial. Ya usted tiene que entender que ya usted pasó ya a otra patria. Usted pertenece a la patria celestial. Ya hay una constitución. No es lo mismo la constitución de Venezuela a la de Estados Unidos. Allí es donde está el conocimiento. Sí. Nosotros quizás conocemos la constitución mundana de acá. Esto aquí tú puedes hacer lo que sea, tener 20 mujeres y eso no es nada. Nadie te pena por eso. Pero allá sí. Allá ya es otra cosa y eso se llama adulterio y es fornicación y otra cosa. Entonces acá no, acá al contrario, eso te valora. Los padres le dicen, o sea, este sí es mi hijo y entre más mujeres tenga, más macho eres. Y no te dejes pasar así, o sea, mujer que venga, tú tienes que estar con ella. Ser las leyes terrenales de acá. Aquí casi no hay principios, es o sea, sin orden, ¿verdad? Pero allá sí. Entonces, allá tú tienes que conocer la constitución celestial. Y aparte de eso, que ya entras en litigio ya con Satanás. Satanás va a querer condenarte injustamente. Y si tú no te sabes los leyes, los decretos de esto, hermano, él te va a vencer. Y uno de los artículos que tú tienes que aprender, bien, que te quede claro, es Hebreos 8:6, que dice que estamos en el mejor pacto. Mejor ministerio es el de Cristo y mejores promesas. O sea que ya tú no puedes vivir conforme a la ley. En los tiempos de Moisés, de la ley. Ahora estamos, o sea que nadie te puede mandar a circuncidar, que tienes que circuncidar, que tienes que vestirte los atuendos que se vestían en aquellos tiempos. ¿No? Entonces, ya estamos en el nuevo pacto. Mejores promesas, que ya las maldiciones ya no te pertenecen. Porque tú eres nueva criatura y todo el que está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasadas, más todas son hechas nuevas. Y dice aquí en Jeremías que yo estableceré un nuevo pacto que ya no se dirá más así. Los hijos se comieron las uvas, los padres se comieron las uvas y a los hijos les dio la dentera. Vivo yo, dice Jehová. Él mismo se compromete, vivo yo, dice Jehová, que ya no se dirá más así, sino que en aquellos tiempos estableceré un nuevo pacto. Y dice que ya el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo, sino el alma que pecare, esa morirá. Entonces cada quien aquí ya está rindiendo cuentas. Si el diablo engaña, tu papá pecó, hizo esto, a ti te pertenece la maldición.
Le dice, fuera de lugar, eso que está diciendo, ya eso caducó, ya eso prescribió ya. Eso era de la ley, pero estamos ahora que ya no te dejas engañar. Ya. Entonces por eso es que te sirve, hermano, aprenderte bien la Constitución. Porque si no van a traspasar tus derechos, te van a atropellar. En un país, hermano, y aquí también los mismos militares violan sus derechos, los quebran. Y a una persona a veces se le meten en la casa, como vi yo en un periódico hace tiempo. Y sacaron al muchacho de la casa en toalla y se lo llevaron así. Y lo llevaban así detenido. Eso no se puede hacer. Si la hermana Alejandra y tienen que llevar una orden de allanamiento y tampoco en ese estado lo pueden sacar así. Ya eso es abuso ya. Entonces Satanás va a querer hacerte lo mismo. Pero si tú estás clarito en eso, hermano, como hay militares que a veces te quieren remolcarte el carro enseguida porque no tienes responsabilidad civil o no tienes alguna cosa. No, primero te tienen que hacer el llamado de atención y después la segunda vez sí te pueden remolcar. Entonces cuando tú no conoces las leyes te dejas engañar, así hace Satanás con nosotros. Por eso la Biblia es la protección contra el engaño. Entonces tenemos que sabernos esta Constitución, conocerla bastante, todos los artículos. La persona que sea un perito en la Biblia no se deja engañar fácilmente, ni por predicadores. No solamente el diablo engaña allá afuera, sino hasta predicadores dentro también. A veces tú ves y todos aplaudiendo, parecen unos tontos, todos dejándose engañar y embelecidos, porque aquel mete unos gritos, hace de todo, ademanes de todo, empieza a correr, y que actos proféticos por allá y por acá. Y la gente sigue, y vamos a ver que está haciendo algo errado. El que está acuerdo y se sabe la palabra, sabe que lo que está haciendo es una pantomima y que él no lo engañe. Ya eso no es un niño fluctuante. Ya es un niño, es una persona madura, adulta. Porque la Biblia, hermano, te da crecimiento y te lleva a ser adulto. Pero el que no lee la Biblia, hermano, y poco la lee, es un niño espiritual. Cualquier viento de doctrina, bien chico, lleva de aquí para allá, lo engañan con juguetico, con cualquier cosa por allá. Y es fluctuante que no tiene paradero, no tiene estabilidad, niño fluctuante, llevado por doquier viento de doctrina, donde dé el viento de doctrina, ahí está él. Y para acá no tiene un fundamento, no tiene criterios cimentados en la palabra. Dice, llevado por doquier viento de doctrina que por astucia y estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, vayamos creciendo todos. Entonces, la Biblia, hermano, te lleva a un estado adulto. Esa es la que te hace crecer, la que te desarrolla. Y vimos aquí que la palabra es como la constitución celestial del reino de Dios. Todo esto también el Señor me lo dio rápido esta mañana. Como la máxima autoridad por el cual Dios rige el reino y su iglesia. La iglesia y el reino están regidos por este libro. Nosotros pertenecemos a otra jurisdicción. Claro, cumplimos leyes terrenales, pero también tenemos que estar en este libro enfocado. No quiere decir que por esto usted quebrante las leyes terrenales, ¿no? Porque dice que también Dios puso esas autoridades y las constituyó. Pero usted tiene que conocerse esta constitución bastante. Y es la máxima autoridad por el cual Dios rige su reino y su iglesia. Aún si la constitución terrenal choca con él, usted tiene que seguir la constitución celestial. Ya cuando hay un choque, que usted van a quebrantar los principios divinos, ¿no? Usted sea fiel, hermano. Aunque lo maten, aunque cualquier cosa, pero tiene que ser fiel, mantenerse a esta constitución. Amén. La palabra como alimento sólido, ya lo estuvimos viendo en todos esos versículos. La palabra supliendo todas nuestras necesidades. La palabra es la fuente de vida que suple todas nuestras necesidades en el cuerpo, alma, mente, voluntad y emoción. Todo es suplido. Amén. Si tiene, por ejemplo, aflicción de espíritu, la palabra ahí mismo lo va a vivificar y lo va a entonar tremendamente. Le va a dar esa energía, le va a dar la fuerza, el vigor, porque la palabra contiene el poder dunamis, el poder energía, el poder crat, el poder infra. Todos los poderes, hermanos, están inherentes en la palabra de Dios. Cuando digo dunamis, viene de la palabra dinamita, la palabra en griego, que es una fuerza que estalla, que tiene fuerza. El poder energía, que tiene energía, tiene fuerza, poder. La palabra y su acción sanadora, y libertadora y liberadora, ya lo estuvimos viendo. Jesús sanaba por medio de la palabra.
Y como por medio de la palabra, que es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos, usted puede ser sanado. Amén. La palabra como un escudo protector contra el engaño. Si usted lee la palabra, va a tener un escudo. El que no lea la palabra no tiene un escudo para protegerse del engaño, de la mentira, no solamente de Satanás de allá afuera, sino dentro de la iglesia, de los predicadores, falsos predicadores y falsos profetas que profetizó Cristo que vendrían en los últimos tiempos. Aunque todo el tiempo ha existido falsos profetas, pero ahora en este tiempo hay más todavía. Tenemos que tener cuidado. Fíjense, hermanos, presten atención. Si en aquellos tiempos había falsos profetas, ¿por qué Jesús habla ahora últimamente si eso no era nada nuevo? Porque ahora va a haber una hemorragia más, y una epidemia, una pandemia fuerte, hermano, de falsos profetas tremendos que lo van a hacer errar. Amén. Y el fundamento más seguro es la palabra de Dios. Ese es el fin. Jamás, hermano, una profecía que está aquí va a cambiar. Por nada. Amén. Un hombre se puede equivocar, pero la palabra de Dios jamás se va a equivocar. Esa es la verdad. Ese es el fundamento más sólido y más estable, lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20 y al 21. Dice, pero tenemos la palabra profética, más segura, más estable, hacer bien en estar atento a ella, como una antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones, porque la palabra profética no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron verdades. 1:19. No, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, versículo del 19 al 21. Bueno, hermanos, continuamos con la palabra. La palabra como arma en la guerra espiritual. Ya lo vimos que actúa como espada, como martillo que quebranta la roca, como fuego que quema. La palabra y su unción profética. Vemos que cuando usted declara una palabra, esa palabra tiene vida. Como le dijo Dios a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37, le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Dijo, profetiza la palabra y vivirá. Dile, hueso seco, oír palabra de Jehová y vivirá. Entonces, ¿quién era Ezequiel? Un profeta. ¿Y que declaró? Iba a declarar palabra profética. Dice, declara la palabra y vivirá. Entonces, vemos que la palabra profética hace que las cosas cobren vida. Tiene un espíritu creativo de vida. Por eso es que usted tiene que declararle a un hijo siempre cosas buenas, aunque lo vea mal. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:17. Dice, llamando a Abraham, al cual lo llamó y le fue contado por justicia, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran y da vida a los muertos. Amén. Entonces vemos que enlazando este pasaje con Ezequiel 37, mirándolo con los ojos físicos, aquel valle estaba seco en gran manera. Dice que estaban secos y en gran manera. Y le dijo, hijo, ¿con qué vivirán estos huesos, hijo de hombre? Dios, profetiza la palabra y vivirán. Dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová y vivirán. Entonces Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Por ejemplo, que le iba a profetizar cosas que no eran, o sea, porque estaban secos en gran manera, y que le iba a profetizar vida, lo contrario, estaban muertos y le iba a profetizar vida. Entonces, cuando usted declara una palabra y la declara y la declara y la declara, le está profetizando vida. Y siga profetizando vida, vea lo que vea, no importa, usted no anda, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, creo que es 5:7, 2 de Corintios 5:7, que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Amén. No es lo que usted vea, hermano, no es por vista, sino por fe. Y entonces, viendo las cosas que no son como si fueran, y Dios da vida a los muertos. La palabra va acompañada con la profecía y va envuelta la unción del Espíritu Santo, que es el que le da vida. Y hay una unción profética ahí, que hasta que se convierte en realidad. Y usted tiene que declararla. No suelte la palabra para nada.
La palabra y su integridad. Vemos que la palabra de Dios es eterna, no se oxida, no le sale moho, no tiene fecha de vencimiento ni nada. Siempre va a permanecer la palabra. Y usted cuando declara la palabra tiene que cumplirse, porque ella es íntegra, ella no falla. Dios no falla, la palabra de Dios que sale de su boca tampoco falla. Dice, así será mi palabra, no regresará a mí vacía, sino hará un efecto para lo cual es enviada. Eso está en Isaías 55. Dice, así como desciende la lluvia a la tierra y la hace germinar y da pan al que come, así será mi palabra, que no regresará a mí vacía, sino hará un efecto para lo cual es enviada. Si quieren lo buscan rápidamente ahí. Isaías 55, bueno que tengan ese texto, donde dice que así como desciende la lluvia de los cielos a la tierra y la hace germinar y da pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra, que no regresará a mí vacía, sino hará un efecto para lo cual es enviada. Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Esa era mi palabra que sale de mi boca. Pero empieza desde el 10, cuando empieza a poner el ejemplo de la lluvia. El ejemplo de la lluvia está desde el 10, o sea, hace una comparación. Que si llueve, hermano, usted ve que reverdece inmediatamente el pasto, las matas se ponen bonitas, algo sucede inmediatamente. Así él compara con la palabra, dice, así será mi palabra, igualmente. No regresará a mí vacía, sino hará un efecto para lo cual es enviado. O sea que la palabra es eficaz y es certera y tiene cumplimiento. Él garantiza, o sea, su palabra. Dios garantiza su palabra. La palabra y su origen. Vemos que el origen viene de Dios, es la palabra de Dios, pero puesta en Cristo también. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Cristo dijo, yo no, las cosas que yo hablo no las hablo por mi cuenta, sino lo que el Padre me envía a decir. Entonces vemos, o sea, que el origen de la palabra es Dios, pero a través de Cristo, que es el verbo. Cristo es el verbo, dice Juan 1:1. En adelante, al principio era el verbo es la palabra. Y el verbo era Dios, o sea que la palabra era Dios. Y luego el verbo habitó entre los hombres, descendió y habitó entre los hombres. El verbo se hizo carne. O sea, tomó forma humana, que fue Cristo. O sea, el verbo, la palabra, descendió aquí a la tierra y tomó una forma humana, un cuerpo humano. Era Cristo. Cristo era la palabra andante, era la palabra caminando. La palabra y su efecto creativo. Ya vimos que ustedes tanto declarar la palabra hasta que se van creando las cosas. Él llama las cosas que no son como si fueran y va a darle vida a aquello que está muerto. Va a crear vida en aquello que está muerto. Y lo que esté marchito y estéril va a volverlo productivo, fructífero. La palabra y su guianza y dirección. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra te trae dirección. La palabra y sus efectos. Tiene efecto de martillo, efecto de espada, efecto de fuego. La palabra y su velocidad, Salmo 147, versículo 15. Él envía su palabra a la tierra y su palabra viaja velozmente. 147, versículo 15. Es rápido la palabra, esa viaja velozmente. Por eso es que usted hace una oración aquí con la palabra, por alguien que está en Chile en peligro y decide librado. No tiene que agarrar un avión ni nada, ni alguna nave, eso es inmediatamente, viaja velozmente. La palabra derrite, Salmo 147, versículo 18, dice, envió su palabra y los derritió. La palabra y su gobierno, Salmo 110, versículo 2, dice, de Sión saldrá la vara, domina en medio de sus enemigos. La vara es la palabra. La palabra va a gobernar, va a dominar. Por eso es que los demonios respetan la palabra, creen en Dios. La palabra y su vida. Bueno, vamos a cerrar aquí. Abra su Biblia en el Salmo 119 y vamos a ver la vida que da la palabra vivifica. Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra.
¿Qué significa abatida? Abatida. Ese término se usaba, creo que ahora en este tiempo usted casi no lo oye, pero anteriormente, antiguamente. Como vencido. Vencido. Dice, Desarmado. abatieron, Como de- lo usaban anteriormente, abatieron a 3 hombres, o sea, lo agarraron a plomo y lo tumbaron, lo derribaron. O sea, abatida. Entonces derribado. Dice, abatida hasta el polvo, mire, hasta el polvo, hasta la tierra. Alguien que está tendido en tierra, ya casi muerto, abatido. Está mi alma. Dice, vivifícame según tu palabra. Disculpe, pastor, 119, ¿qué? Versículo 25. 25. Vamos a estar abordando este Salmo 119, que no todo, pero partecita. Tiene mucha importancia, de verdad que aquí salen cantidades de libros. Dice, abatida está, hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo esté muerto, Señor, agarra el espíritu que contiene la palabra y mételo en mí y viviré. Porque dice la palabra de Dios que las palabras que yo he hablado tienen espíritu y tienen verdad. O sea, esa palabra tienen espíritu y tienen vida. O sea, son espíritu y son vida. Dice, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida, o sea, contiene la vida del Espíritu Santo. La palabra que yo he hablado, dijo él, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado, dijo Cristo, tienen espíritu y tienen vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva, está viva, y es eficaz, no falla, es certera. Entonces, ¿qué quería decir aquí el que escribió este salmo? Que aunque yo esté muerto, Señor, abatido, mi alma esté desfallecida, aunque yo esté muerto, agarra el espíritu de la palabra, pónmelo en mí y vivifícame, dame vida. Por eso el que no lee palabra está muerto, ¿no? Hay muerte. Solamente la palabra es la que nos va a vivificar. Porque dice, vivirán estos huesos. Dios, profetiza sobre estos huesos, huesos secos. Oíd palabra de Jehová y viviré. Hay palabras que te matan. Te dicen algo y tú puedes estar alegre y a lo que te dijeron enseguida una tristeza y caer por el suelo, te entra un desánimo. Y hay palabras que aunque tú estabas muerto, te la dan y enseguida te vivifican. Como un hombre que era alcohólico. Bueno, llegó a ser alcohólico, pero él no era así. Y él lanzó a una cantante, la hizo famosa, la promocionó. Y después él se perdió en el alcohol y ella fue una estrella, tremenda. Eso ocurrió, pues cierto, allá en Estados Unidos. Cuando ella está en pleno escenario cantando y la cuidaban, tenía guardaespaldas y todo, él entra todo borracho. Y enseguida, detengan ese hombre, y enseguida la ley. Y ella hizo así, oh, más, eres tú, le dijo. Y ella, sí, soy yo, le dijo. No, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Y él pasó. Más, ¿cómo has quedado? Tú eres un hombre, o sea que vales bastante. Date el valor que tú tienes. Y empezó a decirle palabras vivificantes. Y dice que desde ahí el hombre se levantó, dejó el alcohol y enseguida le lanzó una palabra de vida, o sea, lo vivificó. En el 28 ahora, 119 versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Sustentar es alimentar, o sea, alimenta. O sea, la palabra tanto es vida como es alimento. Un sustento es un alimento. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. Ansiedad es angustia, una persona que está angustiada, desesperada, nerviosa, afanada, atribulada, afligida. Se deshace y deshacer es que se parte en pedazos. Se parte en pedazos mi alma de ansiedad, de preocupación, de temor. Susténtame según tu palabra, o sea, aliméntame, Señor. Agarra el alimento de la palabra y aliméntame. Y enseguida estaré bien. Ahora vayámonos al 50. Ella es mi consuelo, o sea, la palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado, o sea, tu palabra me ha vivificado. O sea, ella te consuela en medio de la aflicción, en medio de la angustia. Tú tienes que agarrar una palabra cuando estés en angustia y verla y tomarla para ti. Y entonces ya ella te va a animar, te va a consolar. Y te va a vivificar, te da vida, dice, porque tu dicho, o sea, tu dicho, la palabra que ha salido de la boca de Dios, me ha vivificado. Ahora vayámonos al 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley
es mi delicia. Usted tiene que deleitarse, hermano, de la palabra de Dios, que le sienta un gusto, un sabor, lo que la pastora estaba diciendo acá. Que hay que orar, hermano, que se despierte ese espíritu, que cuando se predique la persona venga con gozo, la reciba. Y esté como el alcohólico drogadicto, o sea, por la palabra para recibirla, o sea con ansiedad. Entonces uno tiene que ser adicto a la palabra, adicto al Espíritu Santo, adicto a la oración también. Tener ese deseo ferviente. Entonces vengan a mí tus misericordias para que vivan, porque tu ley es mi delicia, es mi mejor manjar, es mi deseo. Ahora en el 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. O sea, la palabra es una garantía, hermano, y lo llena de esperanza. El que no tiene ninguna palabra, no tiene ninguna garantía, no tiene esperanza de nada. Está todo triste, no espera en nada. Ahora en el 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Ellos me han dado vida, nunca jamás me olvidaré. Dice el que escribió este salmo. En el 103, cuán dulce a mi paladar son tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. O sea, ¿quién te da inteligencia, hermano? La palabra de Dios dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Cuando ya tú conoces la verdad, ya tú no quieres nada con la mentira. Nada de eso. En el 107, afligido estoy en gran manera. Una aflicción, hermano, tremenda. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Amén. 119, versículo 107. Este salmo es largo. Ahora en el 116. 119, versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. O sea, aliméntame. O sea que la palabra es un alimento sólido. Por eso, quien no lee palabra va a andar débil, hermano. Va a tener las defensas bajas. El que no se alimenta, ¿cómo tiene las defensas? Vamos a hablar físicamente. Llega una gripe, le da. Llega cualquier cosa, le da. Una virosis, le da. Llega la miradita, la conjuntivitis, le da. Todo le da. ¿Pero por qué? Porque tiene las defensas bajas. Pero el que tiene las defensas altas espiritualmente, no le da nada. En el 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hasta el que es, o sea, más sencillo. ¿Ciento qué? 130. La exposición de tu palabra alumbra. No solamente es una palabra, sino bastante. Que tú escuches buena palabra y palabra, una exposición de palabras. La exposición de tu palabra alumbra, o sea, te va a dar entendimiento y luz. Vas a entender lo que estaba oscuro, que estaba confundido. Ahora vas a decir, ahora sí entiendo. Ya entendí, yo estaba confundido, yo no entendía. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los hijos. Aún hasta el más ignorante lo va a hacer entender. Hasta el falto de entendimiento lo va a hacer entender. En el 136, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Cuando no se guarda la palabra, que va a venir sufrimiento, va a venir de todo. Y habla de ríos, hermano, nada de unas lágrimas y eso. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ahora en el 143, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En medio de esa angustia, los mandamientos de Dios fueron delicia. Ahora en el 154, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. O sea, cuando hay gente que te ha hecho mal y te hace sentir triste, angustiado, dice, defiende mi causa, o sea, cuando te atacan, y redímeme, o sea, sálvame. El término redimir es salvar, sálvame, vivifícame con tu palabra, porque le va a venir un desaliento, una tristeza, pero la palabra de Dios te va a hacer sentir fuerte,
Y vas a estar encima de esas circunstancias fortalecidas. Ahora en el 160. La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea que sumando toda la palabra es la verdad. Ahora en el 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Qué escritura tan poderosa. ¿Qué les da a entender esto? Me regocijo en tu palabra, o sea, me da gozo, alegría. Como el que haya muchos despojos. Lo importante es me regocijo, me alegro en tu palabra, Señor. Me deleito. Aunque hayan. No, como una comparación. Aunque haya. Se compara como el que haya muchos despojos. Ahí hay una comparación. Una comparación. Sí, que O es, sea, de lo que despojaron a aquellas personas. Exacto, como pregunto yo, ¿sientes tú lo mismo? No lo cuando siento. Porque a veces la palabra no se recibe con gozo. Porque estamos diciendo, estamos planteando. Y mire qué nivel llegó este hombre. Un nivel alto. Dice, me regocijo en tu palabra. O sea, me alegro, regocijo. No, y que tenemos que entender que cuando una palabra sale de la boca de un hombre y de una mujer que está predicando en un altar que viene de Dios, y esa palabra se tiene que recibir con gozo. Y cuando Dios suelta una palabra, y aunque uno lo estremece, uno tiene que darle gracias a Dios y decir gracias, Señor, porque esa palabra viene direccionada por ti. No, y aunque no esté así, pero está atento. Está. Por ejemplo, hay gente que come sin gritar. Yo, por ejemplo, soy de los que yo oigo la palabra y yo me regocijo. Todos tenemos diferentes personalidades de recibir. Pero hay unos que brincan y saltan y usted lo ve haciendo lo peor, ni la cuarta, ni nada. Entonces, es la forma como se reciba la palabra. Y lo que sí debe de ir es la atención por todo. Sea en cualquier caso, usted debe de estar atento. Ahora, la palabra se tiene que recibir que sea la palabra de Dios. Porque hay gente que te predica palabra pero disfrazada, que no es de Dios. Como por ejemplo, a Jeremías lo lanzaron en una letrina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos alaban a Por eso Dios? uno tiene que Porque leer lo vamos a alabar. por eso es que uno tiene que leer la palabra para no dejarse engañar. igual lo que le hizo Mucha gente Satanás. dice amén, amén, y no es porque Por ejemplo, hay un evangelista que cuenta cuando él era criminal. Iba a agarrar y acuchillaba uno al otro, al otro, al otro, al otro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Porque vamos a alabar al Señor por eso. Porque el puñaleado Entonces usted tiene que ser a todos, no se le dice amén. Y lo que dice la pastora, usted tiene que recibir la palabra, pero cuando esté Dios con vos. Entonces, usted tiene que sentir, como por ejemplo, yo estaba haciendo una enseñanza como a las 3 de la mañana, 3 y pico, y es para que uno esté en sueño bien y ya que. Pero no, cuando yo le dije, Señor, me gozo de esta palabra, veía, o sea, no sé, pero en la noche hay como más revelación en la madrugada. dice que Y sentí una satisfacción y un gozo. dice que cuando el sacerdote encontraron La ley. que estaba perdida y la encontraron, porque empezaron a construir, la encontraron guardada Sí, estaba en los escombros, en por los ahí escombros, olvidada. estaba olvidada. Entonces, dice que se regocijaron, tanto niños, adultos, mujeres, y que amanecieron leyendo la palabra. O sea, no había nadie bostezando ni aburrido, y todos contentos, alegres, escuchando. Desde que rayó el alba hasta las 12, hasta el mediodía. O sea, desde las 4 de la mañana que raya el alba hasta las 12 de la noche. Sí, vamos a honrar la palabra y, hermano, sálgase de esos modernismos, de todas esas cosas. En el 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, o sea, los que aman y quieren la palabra. Y no hay para ellos tropiezos. ¿Por qué? Porque se guían por la palabra, son prudentes, la palabra enseña a ser prudente, no maleducados. Le enseñan el sabio ver mal y se aparta. Apártate de pecadores, de que gente que ande en caminos de mal. Entonces, si tú pones en práctica todo lo que dice la palabra, no vas a tener tropiezos, vas a tener paz. No vas a tener rollos con la ley, ni con el vecino, ni con lo otro, porque tú cumples los principios de Dios. Vas en un camino de rectitud, este camino es de paz. Por eso ese es un yugo que es fácil y su carga es ligera de llevar, dice él. Aprended de mí que soy manso y humilde para que halléis descanso para vuestras almas, porque mi carga es ligera y mi yugo es facilito de llevar. Entonces, ¿cuántos problemas no nos ahorramos, hermanos, si uno hace conforme a lo que está escrito? Que uno va directo, o sea, lo que dice la palabra, no va a tener problemas, ni rollo, ni nada. Claro,
Si vas a tener otras cosas, pero vas a saber cómo defender. Amén, porque tú andas en integridad y en santidad, cumpliendo la palabra. Y Dios va a respaldar al que cumpla la palabra, más nadie. Dice, si mis palabras permanecen en vosotros. Y habla, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros en mis palabras, todo lo que me pidas, yo te lo voy a dar. Todo, todo. Entonces, ¿por qué? Porque estás obedeciendo a la palabra. Y vas a tener un camino de paz. Ahí sí verdaderamente vamos a tener paz. Amén. Entonces concluimos aquí. Dios les guarde y les bendiga. Amén.